Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este viernes 7 de julio. Ya se nos fue la primera semana de julio. Y queremos partir la conversación de hoy con un tema súper interesante, súper entretenido, que tiene que ver con la puesta en marcha de una nueva red social llamada Threads, es decir, hilos, que forma parte del conglomerado de empresas del empresario Mark Zuckerberg. Recordemos, él es dueño de WhatsApp, de Instagram, dueño de Facebook, y en una pelea bien interesante que queremos, insisto, discutir y dimensionar, ¿no es cierto?, con otro de los grandes empresarios del mundo. Estamos hablando de Elon Musk, el fabricante de autos eléctricos, el que ha incursionado en la carrera espacial y más. Pero el fondo de esta conversación me gustaría apuntarlo a si es que acaso esta red social, esta nueva red social, podrá de alguna manera bajar algo que se ha tomado, ¿no es cierto?, fundamentalmente Twitter, que es el tema de los discursos de odio. Y para eso quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado. Él es Luciano Ahumada, director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. Luciano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Luciano, partamos hablando sobre Threads. ¿Qué significa? ¿Cuál crees tú que es el aporte que va a hacer esta red social? A ver, yo creo que el aporte está por verse, ¿cierto?, en términos de la adopción que pueda tener dentro del contexto de la gran cantidad o variedad de aplicaciones que tenemos como para trabajar en redes sociales. Hay un punto que se debe entender, y es que Threads es hilos, ¿cierto? Entonces, claro, lo que trata de establecer son conversaciones sobre hilos, tal como en los tweets. O sea, no es una gran novedad en términos de lo que estamos acostumbrados. Y aparece por el cierto rechazo que están teniendo las decisiones de Elon Musk en el manejo de Twitter. Entonces, se ve un nicho, se ve una oportunidad de aparecer con una nueva plataforma, y desde ahí establecer un vínculo, una comunicación similar a la que nosotros vemos en Twitter. No hay mayores diferencias. De hecho, como aplicación, tiene hoy en día, en su primera vista, menos potencialidades o menos capacidades que la que nosotros vemos en Twitter. No están los trending topics, por ejemplo. No están los trending topics. Interesante punto. No tenemos trending topics. Entonces, es difícil seguir el hilo de una conversación que aparentemente está condicionada en muchos aspectos por lo que se conversa, por lo que está en trending, ¿cierto? Si es que ellos no están dentro de la misma aplicación. Entonces, ¿cuál va a ser el aporte? Está por verse. Hay que entender también que Twitter, si uno quisiera como hacer un bosquejo bien simple de dónde se posicionan cada una de las aplicaciones, Instagram es una aplicación que apareció y se desarrolló como una que resalta la belleza, ¿cierto? Los paisajes, que estoy de vacaciones, qué sé yo, y desde ahí han aparecido incluso muchos estudios de los efectos que eso trae sobre la gente que lo ocupa. Y Twitter es como la red del odio y la red del porno. Que el contenido no está filtrado, ¿cierto? Hay mucho discurso de odio, y desde ahí hay que ver entonces y de los memes, obviamente. Y desde ahí hay que ver cómo se establece en este nicho, cuál es el nicho que va a ocupar Threads en caso que siga evolucionando como aplicación. Si uno revisa hoy, por ejemplo, las redes sociales, hay mucha gente que probó Threads y se devolvió a Twitter, justamente porque las interacciones quizás no están modeladas de la misma manera que uno observa en esta otra red social. Mira, pero hagamos una cosa, te propongo que vayamos primero despejando, porque para todos los que nos están viendo hasta ahora, ¿qué es Threads y qué implica en relación a Instagram? Porque entiendo que, bueno, ahí explícalo tú, porque está directamente vinculado con tener una cuenta de Instagram. Vamos primero con el ABC y después entramos en el concepto más de fondo de qué podría generar o no esta red social, ¿te parece? O sea, si tú tomas tu celular, ¿cierto?, y abres Instagram, vas a ver que algunos usuarios ahora tienen una especie de como Espera, estamos tratando de mejorar ahí la conversación con Luciano Ahumada. Ahí está, Luciano, que se nos había cortado ahí, justo se nos había cortado el video contigo. Repitámoslo entonces.
Ya, entonces, cuando tú abres el perfil de Instagram de una persona y aparece como una especie de madeja de hilo que parece una arroba y que al ladito hay un número, si tú le das clic, te va a llevar a la opción de descarga de esta aplicación que es Threads. ¿Ya? Tú también lo puedes buscar desde los distintos mercados electrónicos, como la Apple Store, qué sé yo. Entonces tú la buscas como Threads, una aplicación de Instagram, porque hay otras aplicaciones que también se llaman Threads. Entonces tiene que ser esa que es una aplicación de Instagram. Y te da la posibilidad de enlazarla con Instagram. Tú la abres y te dice crear una nueva cuenta a partir de mi perfil de Instagram. Entonces ahí tú le das clic y con eso entonces tú puedes crear tu perfil de Threads. Threads te va a aparecer como una... A ver, bueno, no sé si la tengo instalada en esta celular. Threads, pero no importa. Ya, Threads va a aparecer entonces como una pantalla donde tú tienes la opción de agregar a todos tus contactos de Instagram, ¿cierto? Tal como tú sigues a personas en Twitter, tú tienes la opción de seguir aquellas conversaciones que tienen todos tus contactos de Instagram. Es como bien nativo en ese sentido, se enlaza de forma bastante natural. Y ahí entonces tú vas a tener una primera vista donde aparecen los hilos, las conversaciones que van apareciendo. Como hoy en día son pocos los usuarios que tienen la red social, hay mucha recomendación superflua. Tú no tienes cómo separar la conversación de las personas que tú sigues de aquellos que son recomendados. Entonces, eso es algo que no le ha gustado mucho a la gente, y es que me aparecen tweets, llamémosle, ¿cierto? Claro. De personas que no me interesan. Y es razonable que lo hubieran hecho así, porque si no habrías tenido una página en blanco, porque no toda la gente lo ha ocupado todavía. Y ahí tú puedes obviamente navegar e ir viendo, ¿cierto?, qué es lo que se está conversando o las opiniones que están saliendo, que la mayoría hoy en día son acabo de abrir esta cuenta o qué sé yo. Claro, a ver, pero mira, varias cositas que son interesantes de destacar. Por ejemplo, tú puedes postear, entiendo, hasta 500 caracteres, es así, ¿no? Sí, se pueden postear hasta 500 caracteres, eso es una longitud mayor a la que tiene Twitter. Puedes enviar likes, ¿cierto? O el quote, el repostear, tal como lo tiene Twitter. No puedes enviar mensajes directos a los perfiles de Threads. Sí lo puedes hacer asociado al perfil de Instagram, ¿cierto? Enviando un mensaje directo si es que tú tienes la posibilidad de hacerlo hacia el perfil de Instagram. Y en ese sentido hay varias funcionalidades que no están del todo desarrolladas como si lo tiene Twitter. Claro, ahora, otro elemento que me parece súper útil y que es de todas maneras mucho mejor que lo que tiene Twitter es que puedes subir videos hasta de 5 minutos, porque eso en Twitter lo puedes hacer si tienes una cuenta que es una cuenta, no sé, para empresa que tienes que pagar, entiendo. Exacto. ¿Sí es? La que tiene el ticket azul. Puedes subir videos de hasta 5 minutos y si no me equivoco son hasta 10 fotos dentro de un mismo tweet, o sea, dentro de un mismo video. Y algunos usuarios, yo no he subido fotos, no lo he visto, pero algunos usuarios reportan que tú puedes aplicar los filtros de Instagram dentro de esa misma foto, lo que también sería un aspecto divertido, digamos, en términos de lo que ofrece Twitter. Ya, lo otro que entiendo que tú no puedes, por ejemplo, no existe el hashtag. No existe el hashtag y de alguna manera se estarán calculando las recomendaciones. De manera que tú puedes seguir en realidad hilos hilos aleatorios, pero no tienes cómo buscar trending topics, lo que mencionábamos recién. Y eso como que dificulta establecer conversaciones sobre los tópicos que están en tendencia. Ya, pero eso podría cambiar, ¿no es cierto, Luciano? O sea, podría efectivamente podría cambiar. De hecho, los desarrolladores han dicho que esto va a ir evolucionando rápidamente en las próximas semanas, porque esta es como la primera versión, como para poner el puntapié inicial, ¿cierto? En términos del posicionamiento de esta aplicación, había cuenta de todos los conflictos públicos, ¿cierto? Y decisiones que ha tomado Elon Musk que no han sido del todo bien recibidas por la gente. Vamos a entrar a ese punto, pero te quiero preguntar, antes de entrar al punto de Elon Musk versus Mark Zuckerberg, lo que me gustaría preguntarte es lo siguiente, porque hubo otras redes sociales, de hecho Donald Trump, sin ir más lejos, Truth Social, que es verdad social, que tampoco fue capaz de competirle, que ese era su objetivo, porque lo habían sacado de Twitter. Hay otra más, si no me equivoco, que es, se me fue en este minuto, Mastodon. Pero no han sido capaces, ¿no es cierto?, de hacerle el peso, y por otro lado Twitter tampoco vive su mejor momento. Entonces, ¿cómo ves hoy día la competencia en esta red social que tenía por objeto, en un principio, por supuesto, generar estas conversaciones sociales,
pero que fue derivando lamentablemente hacia este mundo que era lo que también quiero conversar contigo, de los discursos de odio, de los bots, etcétera. A ver, es difícil proyectar dónde se va a posicionar porque muchas veces la primera impresión es la que más pesa, ¿ya? Otras redes sociales lo que les ha pasado, así como muchas plataformas tecnológicas, que la primera impresión es muy básica, entonces no siento yo como usuario que me aporte valor, ¿ya? Y desde ahí entonces un riesgo que hubieran sacado esta aplicación que tiene como tan poquito desarrollo, si uno lo ve de esa manera, en comparación a Twitter. Porque esa primera vista puede establecer que la gente diga, no me sirvió de nada, o en realidad es mucho mejor Twitter y termine quedándose en Twitter. En gran medida entonces va a depender de cómo va a ir evolucionando el desarrollo en las próximas semanas y cambiar esa imagen que hoy en día se ve como una aplicación muy básica, que en términos simples es como que yo puedo ahora, en vez de hacer los comentarios a la foto, hacer un comentario, pero no mucho más allá de hacer un comentario o postear un texto. Y en términos del valor agregado que otras aplicaciones tienen como Twitter, son mucho más potentes. Entonces es difícil proyectar qué es lo que va a pasar, pero si se mantiene en la forma en que hoy en día está, probablemente va a ser otra de esas aplicaciones que pasan. Que no va a tener mayor éxito, que no va a pasar más allá. Ahora, viniendo de Mark Zuckerberg, ¿tú le ves la posibilidad de que fracase? Porque le ha ido súper bien con sus aplicaciones, ¿o no? Le ha ido bien, pero incluso ha tenido que recular en algunos ámbitos. El multiverso, que fue su apuesta, en realidad ya le bajó un poco el tenor, ¿cierto? En los últimos meses. Facebook también se está estableciendo como una aplicación sobre un target que es de edad mayor, ¿cierto?, a los usuarios de Twitter. Y en ese sentido ha tenido buenas decisiones y otras no tan buenas. Y las predicciones incluso de mercado que él hace sobre sus inversionistas han hecho que las acciones de Facebook sean bastante inestables en ciertos periodos en los últimos años. Luciano, hablemos de Elon Musk, porque Elon Musk prometió en su minuto, ¿no es cierto?, cuando se hace cargo de Twitter el año 2022, ¿no es cierto?, en darle un nuevo impulso, echó un montón de gente, es un tipo súper polémico, otros dicen que es es el Steve Jobs del momento, pero quiero preguntarte primero, ¿le ha hecho más daño que lo positivo que le ha generado a Twitter la administración, o mejor dicho, la nueva propiedad de Elon Musk sobre Twitter? Claro, o sea, él tiene una apuesta dura en términos del revenue, del retorno económico que puede tener Twitter, y desde ahí la venta de cuentas, ¿cierto? Que están apareciendo cada vez más publicidad, que eso es una cosa que no tiene Threads, que no tiene publicidad todavía. No sabemos cómo se va a evolucionar en el futuro. Y desde ahí entonces quizás la imagen de Twitter se ha visto perjudicada, pero eso no ha hecho que grandes volúmenes de personas hayan dejado de ocupar la aplicación. De hecho, la fidelización hacia Twitter sigue siendo tan alta como la que uno tenía hace años atrás, ¿ya? Uno puede ver algunos vaivenes, pero son en realidad de curvas que tuvieron tremendos crecimientos y tiene como un ripple, ¿cierto? Como una pequeña variación sobre un nivel que ya es bastante alto. Pero es como más reputacional lo que está ocurriendo que si uno lo compara con términos de uso o de fidelización con la aplicación. Ya, pero a ver, Elon Musk, en cuanto a las polémicas que se han generado, tiene mucho más que ver con él, no tanto, digamos, eso no se ha traducido, no se ha traspasado al negocio mismo de Twitter, es decir, no se ha visto afectado por este liderazgo tan controversial que tiene Elon Musk. Claro, lo que pasa es que Elon Musk en cierta medida quiere ser como un Tony Stark en términos de Marvel, de la tecnología, pero con una imagen mucho más negra, mucho más oscura. Ha tenido muchas polémicas, como por ejemplo la conducción no asistida de los Tesla, ¿cierto? Pero él tiene una imagen muy potente. Ahora, el rechazo que está teniendo la gente sobre las decisiones, recordemos que él despidió al 50% de los funcionarios de Twitter, se fueron tremendas personas que estaban desarrollando y creando tecnología. Al resto que quedó, le ofertó quedarse o irse con ciertos bonos, y la mitad de los que se quedaron se fueron con esos bonos. Entonces hay un devenir incierto en términos de lo que va a ocurrir con Twitter si se mantienen esas políticas en el largo plazo. Hoy en día está sobreviviendo. Recordemos incluso que hace un par de meses atrás hubo una tremenda polémica en términos de cuáles son los tweets que hoy en día se estaban recomendando, y había cierta ponderación para que los de Elon Musk mismo aparecieran más veces y fueran más recurrentes que el de otras personas.
Entonces, hay ciertas decisiones que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con el generar más ingresos a Twitter, más allá de los mismos ads, ¿cierto? Que ha sido como la fuente clásica, y que han generado rechazo en la gente. Últimamente estamos viendo esto del cuoteo de la máxima cuota que yo tengo de visualización de tweets, dependiendo del tipo de cuenta que aparezca o de cuál no es la cuenta. Y eso también generó rechazo. Y todo ese rechazo que se está generando que, en términos de la imagen de Twitter, abrió la posibilidad de lanzar una nueva aplicación, quizás demasiado rápido, que no tiene el mismo nivel de desarrollo que tiene su competencia, viendo que este rechazo eventualmente podría abrir este espacio. A ver, déjame hacer una recapitulación, Luciano, de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, tenemos una nueva red social llamada Threads, que pertenece al conglomerado, ¿no es cierto?, de Mark Zuckerberg, a su imperio, que pretende hacerle mella o competirle, ¿no? Algunos dicen que es el Twitter killer, pero vamos a ver si eso se logra o no. Y Elon Musk, por otro lado, que había prometido hacer de Twitter una mejor red social o mejor que nunca, tampoco lo ha logrado. Pero vamos a ver si entonces Threads va a lograr su objetivo o va a terminar sucumbiendo como las otras redes sociales que intentaron hacerle la competencia a Twitter. Pero ahora hablemos, Luciano, de esto que se ha llamado la Plaza del Pueblo Digital, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el gran valor, dirías tú, de las redes sociales y cuál es el gran elemento que ha dañado incluso las democracias? Vamos primero por lo positivo y vamos después por lo segundo, que también hay que atender ahí. Claro, yo creo que el gran tema con las redes sociales en general, ya que ha en cierta medida democratizado el acceso a la información, por un lado, ¿cierto? Que uno puede construir, en el caso de Twitter, su timeline con fuentes ciertas, ¿cierto? Como diarios, revistas, qué sé yo, portales. Entonces hay mayor acceso a la información, y por otro lado también el hecho de opinar le permite participar del debate y va fomentando el generar una cierta cultura cívica. Pero ahí viene lo negativo, que muchas veces las fake news o las fuentes de información no del todo ciertas o confiables hacen que se generen burbujas, donde yo tengo grupúsculos que están convencidos que la realidad no es de la forma en que es. E incluso, aunque yo esté trabajando con fuentes reales, y se dio mucho, por ejemplo, en los últimos plebiscitos, que cada grupo pensaba que iba a ganar porque su timeline solamente recomendaba tweets, ¿cierto?, de gente que pensaba lo mismo que ellos o ellas. Entonces, esa visión sesgada de la realidad tampoco es del todo buena. Porque, a ver, si yo siguiera gente que piensa igual que yo y a gente que piensa distinto que yo, voy a tener balanceado mi feed, ¿cierto? Pero en general la gente sigue o comparte, o conversa con personas que piensan de la misma manera. Y este sistema de recomendador, entonces, de cierta forma, distorsiona la realidad, haciendo pensar que todo el mundo piensa y actúa igual que yo, ¿ya? Y eso es un tema bien interesante que se ha dado en redes sociales. ¿Y eso, Luciano, no tiene solución? O sea, es imposible poder, porque te vuelvo a decir, Threads lo que pretende es, o sea, digamos, poder ayudar a bajar los discursos de odio, el tema de los bots, por ejemplo, que también te lo quiero preguntar, si es que tú lo puedes, o sea, si tú puedes influir o generar dispositivos que eliminen los bots, en fin. A ver, hay que ver cómo se posiciona y si finalmente ese discurso de Threads se hace realidad. Porque hoy en día es muy básico lo que nosotros podemos ver, ¿cierto?, en la aplicación. Lo que sí, Instagram tiene mejores filtros que Twitter, ¿ya? En términos, por ejemplo, del contenido para adultos, ¿cierto? Y eso se ha visto en distintas publicaciones que se eliminan y hay gente que está reclamando. Hemos visto casos de mujeres amamantando que, por ejemplo, que reclaman que sus fotos con su hijo son eliminadas tanto de Facebook o de Instagram. Y eso es algo cierto, sus filtros son mejores. Pero habrá que ver cómo aplican estos filtros de contenido. Uno puede programar, ¿cierto?, y puede desarrollar tecnología para poder filtrar de mejor manera lo que se está exponiendo. Pero la forma en que se desarrolla puede ser más o menos eficiente y hay que ver cómo lo termina haciendo Threads. Yo no apostaría a que Threads no se transforme en una red que contenga fake news. Eso en gran medida va a depender de cuál es la orientación tecnológica que se le quiera dar, eventualmente incluso
el discurso de odio llama. Si uno ve, si tiene la posibilidad de dar like o dislike, ¿cierto? O sea, dedo para arriba, dedo para abajo en una publicación, la gente eventualmente, y eso se ha visto en algunos estudios, participa más desde el odio, desde el no me gusta, que desde el me gusta, en algunos sistemas. Entonces, es difícil proyectar si efectivamente Threads va a poder hacerlo o no, porque de nuevo el desarrollo que ellos tienen hoy en día es súper básico. Es como que están en el desde. Y hay que ver cómo desde la algoritmia, desde el procesamiento de datos, logran establecer un filtro capaz de eventualmente censurar discursos de odio, pero ahí de nuevo hay una línea súper delgada entre la libertad de expresión, ¿cierto? Y el discurso de odio, en términos, me refiero delgada en términos de la implementación, porque se pueden cometer muchos errores cuando yo estoy tratando que una máquina identifique qué es lo que es una opinión válida versus qué es un discurso de odio. Ahora, tú hablabas, ¿no es cierto?, de cómo finalmente el algoritmo te va llevando a que tú recibes información solo de aquellos que piensan como tú y por lo tanto te vas encapsulando en un mundo, ojo, no solo de los que piensan como tú, sino de aquellos que también intentan hacerte creer algo que no es verdad. O sea, las fake news, pero campean en las redes sociales y las personas se lo creen. Entonces, en ese marco, ¿qué se puede hacer? Ya ni siquiera hablemos de Threads. ¿Hay algo que podamos hacer o esta es parte de la parte oscura, digamos, de algo tan bueno como lo que comentábamos al comienzo, ¿no? De que ha democratizado el acceso a la información respecto de las redes sociales? A ver, yo creo que no se le puede delegar toda la responsabilidad a las redes sociales o a la tecnología. Hay una parte súper importante que es la educación. Y hoy en día el poder diferenciar qué es algo cierto de aquello que es falso o que no está del todo validado, así como entender también cómo el algoritmo eventualmente podría influenciar mi opinión, tratando de generar un espectro diverso, ¿cierto?, de opiniones para yo formar la mía, creo que forma parte del nuevo alfabetismo digital. Es educar, ¿cierto? Hacer que la gente entienda que no porque todo el mundo me aparecen los tweets o me aparecen posteos, qué sé yo, sobre un candidato o sobre cierta opción dentro de un plebiscito, significa que todo el mundo piensa así. Y es un debate súper simple de hacer, pero hay que darse el tiempo, hay que conversar, hay que establecer ese vínculo desde una formación bien básica. Las redes sociales, en la medida que yo haga follows, y de nuevo, entendiendo que yo voy a seguir a gente que probablemente piense igual que yo, va a generar estos grupúsculos, va a generar estas burbujas de forma natural. Y ahí eventualmente un recomendador yo podría estar mostrando otro tipo de opiniones, pero si piensa distinto también, y de nuevo algo que había mencionado antes, Twitter se establece desde el odio, entonces alguien que piensa distinto yo ni siquiera valido su opinión. No hay nada que hacer con eso, dices tú, es muy difícil que podamos... Eso simplemente ¿Y los pasa bots? por la educación, por la cultura. Claro, y los bots. Hay que pelear súper fuerte contra el analfabetismo digital. Hoy en día estamos viendo, y en todo ámbito, hace poco salió, por ejemplo, un instructivo de la Superintendencia de Pensiones donde la gente se puede jubilar por teléfono llamando call center. Y hay que preguntarnos, ¿está la gente capacitada, tiene la educación financiera y tecnológica necesaria para poder tener semejante autonomía dentro de su toma de decisiones? Y eso mismo aplica a todo ámbito. Y tenemos que trabajar eso como sociedad de forma súper fuerte. Ahora, con los bots, ciertamente también se pueden aplicar ciertas técnicas para poder eliminarlo. De hecho, en algunas elecciones, Twitter tenía filtros humanos para eliminar tweets de bots, por ejemplo, en elecciones presidenciales, en las últimas elecciones que han existido en países grandes, no les preocupa mucho Chile, pero tenía equipos, antes de Elon Musk, dedicados a filtrar esa información. Entonces, es una mezcla, ¿cierto?, entre lo que la tecnología puede hacer y los filtros humanos, los equipos que están viendo patrones, por ejemplo, para poder eliminar ese tipo de bots. ¿Y cuál es el rol ahí, Luciano, que pueden hacer los medios de comunicación para poder hacer frente a las fake news? ¿Tienen la capacidad de competir efectivamente o están en un mundo muy complejo, ¿no? Porque lo que domina, por supuesto, es la sensación que yo tengo, lo que a mí me parece, lo que yo creo, más que lo que es. A ver, yo creo que de nuevo es educar. Creo que generar una cultura de tecnología de base es esencial para el desarrollo futuro. El poder discriminar, el tener yo la capacidad de razonar, incluso hay un gran debate sobre la inteligencia artificial en la educación, en el uso en distintos ámbitos.
y lo relevante entonces se transforma en cómo yo razono para darle un fin. Porque la inteligencia artificial no tiene un objetivo, no tiene un fin, es una persona que se le tiene que dar. Y es ahí donde tenemos que fomentar el razonar, el análisis crítico, y el cuestionarnos nosotros y al resto. Y eso forma parte de la educación y de esta cultura, ¿cierto?, tecnológica que tenemos que establecer como sociedad. Y los medios de comunicación ciertamente tienen un rol clave en eso. Luciano, ¿cuál es la red social más popular hoy día en Chile y en el mundo? A ver, depende de los segmentos etarios, ¿ya? En la población más joven, TikTok es furor. Bueno, y ahí hay un tremendo tema que se dice que Meta en general es el conglomerado de la copia, ¿cierto? Que las historias de Instagram se copiaron desde Snapchat, que los Reels se copiaron desde TikTok, y ahora Threads se copió de Twitter. Y estas son las aplicaciones más utilizadas. Yo diría que en Chile las más utilizadas son Instagram, TikTok y Twitter en términos de redes sociales, más allá de aquellas que nosotros ocupamos para comunicarnos a través de mensajería como WhatsApp y ese tipo. Pero tienen propósitos distintos. O sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, claro, efectivamente TikTok partió siendo una red social muy de adolescentes, pero hoy día la están ocupando incluso periodistas, medios de comunicación. Pero eso va a depender de los fines que tú persigas. O sea, ¿cuál podría ser el propósito de tener un TikTok, por ejemplo? A ver, he leído por ahí algunos reportajes, algunas notas, donde hablan que incluso que la capacidad de concentración de los jóvenes disminuyó a no más allá de 5 o 7 segundos debido a TikTok. Entonces, TikTok está orientado a mensajes súper cortos, que sean muy llamativos y una población más bien joven. Facebook, por otro lado, ya es por sobre los 40, digamos. Es como la red que quedó ahí en el olvido y que te recuerda los cumpleaños, ¿cierto? Para los que somos un poquito mayores. Y desde ahí entonces cada una tiene sus fines. ¿Por qué ocupar TikTok? La gente joven ocupa TikTok. Y desde ahí cuando yo quiero generar un enganche, y eso se vio mucho en las campañas publicitarias, con la población sub-30, la vía de comunicación hoy en día es TikTok. Incluso en términos de marketing, de cómo yo me voy posicionando sobre ciertos segmentos de mercado. Y bueno, y en Instagram, por ejemplo, estaríamos hablando de es más mixto ahí la composición de los grupos etarios, ¿no? Sí, es un poquito más mixto, se alarga un poco más, pero de hecho los Reels terminan siendo básicamente lo mismo que TikTok. Cuando tú ves estos Reels, ¿cierto? Cuando aparecen los videos, antes era Instagram TV, que eran contenidos más largos, pero los Reels incluso hay generadores de contenido que repostean aquello de TikTok en Reels de Instagram. Entonces es como que se está trabajando en esos dos niveles. Y por último, Twitter o Threads, que será ahora, es o sea, el objetivo principal, o más bien, más que el objetivo principal, el mundo al cual apunta y apela, tiene mucho más que ver con el mundo de las ideas, de los debates, del tema político. ¿Tú dirías que eso está puesto ahí como elemento esencial de esa red social? Yo diría que está por verse. ¿Sí? No se puede descartar hoy en día que se transforme en una red de odio y de fake news tal como Twitter. Si es que el público migra, o el mismo público migra hasta otra plataforma. Eventualmente podría tener un matiz un poco más amigable, si es que uno piensa que se trabaja, ¿cierto?, en esa red social o se comenta de forma similar a los comentarios de Instagram o en esa vista del like, ¿cierto?, y no del odio, del like a la foto y no del odio. Pero habrá que ver, llevamos 2 días recién con esta aplicación en el mercado. Y hay que ver de nuevo cómo evoluciona en términos tecnológicos, porque puede generar un desenganche brutal si es que no le agregan más funcionalidades, y también cómo la gente lo gusta. Ya, pues Luciano Ahumada, director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo y por el aporte. Bien, vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgrados usen.cl. Les cuento que la inflación vuelve a dar tregua, se ubica en 7,6% el IPC,
ya acumulado. Vamos a estar conversando de esto, vamos a estar hablando de la reforma a las pensiones, que recordemos, el gobierno le puso suma urgencia, con la economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Andrea Betancor. Ya vamos a estar con ella en un ratito, no se lo pierdan, ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan.